¿Cuánto tiempo pasó entre la invención de la primera computadora y la aparición de la moderna? La primera computadora electrónica de la historia es ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Fue inventada en 1945 por científicos estadounidenses. Pero hay una máquina más antigua. Es la máquina diferencial de Babbage. El ingeniero inglés Charles Babbage la construyó en 1822. Esto significa que han pasado más de 200 años desde la primera computadora. Y eso hubiéramos creído si, a principios del siglo XX, los buzos no hubieran descubierto una computadora de más de 2000 años de antigüedad. En 1900, un grupo de buzos buscaba esponjas marinas en el Mediterráneo entre la isla de Creta y la Grecia continental. Pero en lugar de esponjas, encontraron barcos del tesoro hundidos. Fue uno de los hallazgos arqueológicos más significativos de esa época. En el fondo había esculturas de mármol griego y muchos otros artefactos. Entre ellos, hallaron una extraña pieza de piedra del tamaño de un libro grande. La ignoraron y la colocaron junto a otros hallazgos en el museo. Unos meses después, los arqueólogos comenzaron a estudiar el bloque y descubrieron que un extraño objeto con engranajes de bronce estaba oculto dentro de él. Esto sorprendió a todos los científicos porque, según los datos históricos, tales artefactos no podrían existir en la antigua Grecia. Las tecnologías de esa época no estaban tan desarrolladas. Los científicos comenzaron a estudiar este objeto y se dieron cuenta de que no tenían idea de qué era. Lo llamaron el mecanismo de Anticitera y estuvieron tratando de desentrañar su propósito durante más de 100 años. La fragilidad del objeto le añadía complejidad. Había estado bajo el agua durante milenios. Sus instrumentos internos estaban dañados y cuando los científicos los tocaban, se desintegraban. A lo largo de muchos años de investigación, el objeto se ha dividido en 82 fragmentos y se convirtió en un verdadero rompecabezas para los científicos de todo el mundo. Descubrieron que era una máquina diseñada para cálculos astronómicos. Con la ayuda de rayos X, tomografía computarizada y modelado virtual, se pudo recrear parcialmente la imagen del mecanismo. Era una estructura compleja compuesta por 30 engranajes giratorios que movían la esfera. Todo el mecanismo se ponía en marcha con una manivela. Era necesario para que los antiguos griegos rastrearan las posiciones de la Luna y el Sol y calcularan el momento de los eclipses y los Juegos Olímpicos. Es como si Silicon Valley hubiera estado en la antigua Grecia y las mejores mentes se hubieran unido para crear una startup revolucionaria. El mecanismo de Anticitera demostró que en el pasado remoto las personas tenían un excelente conocimiento de la astronomía y tecnologías para estudiar el cielo estrellado. Considerando esa época, no era solo una máquina, sino una supercomputadora. Se introducían datos y se obtenía el resultado después de los complejos cálculos que el artefacto realizaba. En 2016, los científicos encontraron una inscripción en el dispositivo que contenía más de 3000 símbolos. Era algo parecido a un manual de uso. El texto tenía información sobre los colores de los eclipses, el movimiento de los cuerpos celestes y predicciones astrológicas. Era como una lista de referencia de todos los sucesos que ocurrían con los planetas en el cielo. Los griegos se dieron cuenta de que todos los cuerpos del cielo estrellado se movían por las mismas rutas. Es decir, tenían órbitas cercanas al plano de movimiento de nuestro planeta alrededor del Sol. Los astrónomos antiguos no podían calcular la trayectoria de su movimiento, por lo que crearon el mecanismo de Anticitera. Esta era una de sus principales funciones. Los investigadores encontraron confirmación de esta versión en las palabras del abogado romano Cicerón. En una de sus citas había una mención a una máquina de cálculo creada por el matemático Arquímedes. Según Cicerón, la máquina podía representar el movimiento de 5 estrellas llamadas errantes. En esa época, la gente llamaba así a los planetas. Arquímedes había vivido antes de que se inventara el mecanismo de Anticitera. Pero quizás él creó los dibujos que se convirtieron en la base del dispositivo. El mecanismo funcionaba cuando girabas la manivela.
Rotaba los engranajes en las partes delantera y trasera del dispositivo, y luego la esfera te mostraba la dirección del movimiento de los objetos espaciales. Además, la máquina tenía un calendario astronómico integrado y seguía el tiempo de eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos, y también ayudaba a calcular la hora exacta de los eclipses. Aparentemente, el mecanismo de Anticitera era algo así como un organizador potente utilizado por científicos o ciudadanos adinerados de Grecia. Pero lo más extraño es que su creador probablemente instaló la función que cambiaba las propiedades de observación según la ubicación del observador. Esto significa que los astrónomos antiguos debían ingresar diferentes coordenadas en distintas zonas para obtener el resultado correcto. Las computadoras de la NASA pueden hacer todas estas cosas hoy en día. Estos costosos dispositivos multimillonarios funcionan con electricidad, chips, procesadores y miles de otras cosas. Y los antiguos griegos lograron el mismo resultado hace 2000 años con la ayuda de este pequeño artefacto. Esto cambia la idea de las tecnologías de la antigua Grecia. La gente de esa época tenía plomería y utilizaba vapor para controlar algunos equipos. Estaban desarrollados, pero nadie esperaba que llegaran tan lejos. Los arqueólogos estaban seguros de que las personas de tiempos antiguos usaban grandes engranajes toscos para operar molinos de viento. Y ahora resulta que podían crear mecanismos pequeños y complejos que los científicos modernos no podrían descifrar en 100 años. Los buzos continúan estudiando el lecho marino donde se encontró el mecanismo de Anticitera. Ya han hallado otros objetos, como clavos del barco y un anillo de bronce. Estas excavaciones submarinas son peligrosas y complicadas, por lo que la investigación lleva mucho tiempo. Los expertos piensan que el mecanismo de Anticitera no fue un ejemplar único. Tal vez los antiguos griegos fabricaron las mismas máquinas o similares. Quizás están escondidas en algún lugar o se fundieron para crear otra cosa. En aquellos tiempos, el bronce era un metal costoso, por lo que cuando las antiguas computadoras astronómicas se estropeaban, la gente podía fundirlas y vender el metal. Algunos investigadores se refieren al mecanismo de Anticitera como el prototipo antiguo de todos los dispositivos modernos. Teléfonos, computadoras y tabletas tienen algo en común con esta máquina. Por cierto, ¿has oído hablar del odómetro? Este dispositivo calcula la distancia recorrida por un automóvil u otro medio de transporte. Actualmente, los odómetros son digitales, pero esta tecnología antes era mecánica. Y fueron los antiguos griegos los primeros en inventarla. Según algunos registros, Arquímedes podría haberla creado. Los romanos posteriormente adoptaron este artefacto para usarlo durante largos viajes y además ayudó en la construcción de caminos. Los antiguos griegos fueron los primeros en intentar comprender las reglas de la geometría. Los babilonios y los egipcios usaban la geometría en diferentes ámbitos de la vida. Sin embargo, los griegos decidieron utilizar el razonamiento lógico para establecer las reglas y fórmulas que aún usamos hoy en día. Arquímedes observó que cuando un objeto sólido era sumergido en agua, desplazaba una masa de agua igual al volumen del objeto. ¿Has oído hablar del juramento hipocrático? Este documento es leído en voz alta por todos los nuevos doctores antes de comenzar a ejercer la medicina. Para nosotros, conceptos como la confidencialidad entre un médico y un paciente parecen algo común, al igual que el deber de un médico de siempre tratar de curar y salvar vidas. Pero todo esto fue inventado por el antiguo griego Hipócrates. Además del famoso juramento, él fue uno de los primeros en lograr un avance científico en la medicina. En la antigüedad, las personas veían las enfermedades como un castigo por las malas acciones. Pero Hipócrates descubrió que las enfermedades eran naturales y que el cuerpo humano podía reaccionar de manera distinta a ellas. Esto puede parecer obvio ahora, pero los antiguos griegos llegaron a esta conclusión en el 460 a.C. Aristóteles fue el primero en sugerir que nuestro planeta es una esfera. Y gracias a él, disfrutamos de películas, series de televisión y espectáculos. Los antiguos griegos inventaron el teatro en la forma en que lo conocemos hoy. Aristóteles escribió las primeras reglas del drama, que guían a directores y guionistas sobre cómo mantener la atención del espectador.
Los escritores griegos crearon obras de varios géneros, como tragedias, sátiras y comedias. Todo esto contribuyó a la formación de la cultura occidental, y por eso a muchos directores modernos les gusta poner en escena obras antiguas. Y esto es solo una pequeña parte de lo que los griegos inventaron. Por lo tanto, es bastante lógico que hayan podido crear el mecanismo de anticitera,